Química de los grupos funcionales. Introducción. Un grupo funcional es un átomo o un arreglo de átomos que siempre reacciona de una forma determinada. Además, es la parte de la molécula responsable de su comportamiento químico, ya que le confiere propiedades características. Muchos compuestos orgánicos contienen más de un grupo funcional. En los compuestos orgánicos suele haber otros elementos además del carbono y el hidrógeno. Estos elementos aparecen en agrupaciones diferentes de uno o varios átomos. En algunos casos, estas agrupaciones de átomos sustituyen a los átomos de hidrógeno en las cadenas o anillos de hidrocarburos. En otros casos, pueden incluir a los propios átomos de carbono. Por ejemplo, el grupo carbonilo está formado por un átomo de carbono del esqueleto estructural al que se une por un doble enlace a un átomo de oxígeno. Estas agrupaciones de átomos diferenciadas se denominan grupos y a veces el resto de la molécula se presenta por el símbolo R, que suele representar un grupo alquino. Los ejemplos de cada grupo serían alqueno, alquino, alcohol, haluro de alquino, éter, amina, aldehído, cetona, ácido carboxílico, ester, amida, areno, haluro de arilo, fenol. Acidez y basicidad de alcoholes. Los alcoholes son especies anfóteras. Pueden actuar como ácidos o bases. En disolución acuosa se establece un equilibrio entre el alcohol, el agua y sus bases conjugadas. Alcoholes. Se caracterizan por el grupo hidroxilo. En los alcoholes, este grupo está unido a un átomo de carbono. Si a este átomo de carbono también está unido un grupo R y dos átomos de hidrógeno, el alcohol es un alcohol primario. Si el alcohol de carbono tiene unidos a él dos grupos R y un átomo de hidrógeno, el alcohol es un alcohol secundario. Finalmente, si hay tres grupos R unidos al átomo de carbono y no hay átomos de hidrógeno, el alcohol es un alcohol terciario. Una molécula puede tener más de un grupo OH. Las moléculas con dos grupos OH se denominan dioles, y las que tienen más de dos grupos OH se denominan polioles. El etilenglicol, un diol, se utiliza en disoluciones anticongelantes para automóviles. La glicerina, un poliol, es una molécula biológica importante que participa en el mecanismo para el almacenamiento de grasas en el cuerpo humano. Tipos de alcoholes. El metanol. Es una sustancia muy tóxica, cuya ingestión puede ocasionar ceguera o la muerte. La mayor parte del metanol se produce a partir del monóxido de carbono e hidrógeno. El metanol es el alcohol que se produce en mayor cantidad. Este se utiliza para sintetizar otro tipo de compuestos orgánicos y como disolvente. Sin embargo, su aplicación potencial más importante es ser un combustible de motores. El etanol es el alcohol de vino que se encuentra en las bebidas alcohólicas. Este se adquiere mediante la fermentación del zumo de caña de azúcar o de otras materias que contengan azúcares naturales. El método industrial de obtención consiste en la hidratación de etileno con ácido sulfúrico como catalizador. El etilenglicol. Este se disuelve en agua y tiene un punto de ebullición más alto que esta, es decir, de 197 grados Celsius. Debido a sus propiedades, es un excelente anticongelante, el cual se utiliza en los radiadores de los automóviles. Asimismo, se utiliza en la fabricación de plastificantes, disolventes y removedores de pinturas. La glicerina. Se obtiene en la industria como subproducto de fabricación de jabones. Es un líquido dulce, con aspecto de jarabe, que es miscible con agua en todas proporciones. La aplicación de glicerina se encuentra en cremas para la piel,
en lociones y otro tipo de cosméticos. A partir del alcohol se pueden formar los éteres, los cuales son compuestos con la fórmula general ROR. Desde el punto de vista estructural, los éteres pueden ser alifáticos puros o aromáticos puros o mixtos. Desde el punto de vista químico, los éteres son relativamente poco reactivos. La unión de éter es estable frente a la mayor parte de agentes oxidantes y reductores y a la acción de ácidos y bases diluidas. El dietiléter ha sido muy utilizado en anestesia general. Es fácil de administrar y produce una relajación muscular excelente. Además, apenas modifica el pulso, la respiración y la presión arterial. Sin embargo, la desventaja de este es que el dietiléter irrita un poco los conductos respiratorios y produce vómitos. El metilpropiléter también se utiliza como anestésico y es menos irritante para los conductos respiratorios que el dietiléter. El dimetiléter, un gas a temperatura ambiente, se utiliza como propelente en aerosoles. Los éteres de masa molecular más alta se utilizan como disolventes para barnices y lacas. El metil-de-butil-éter, un éter asimétrico, ha sido utilizado para incrementar el número de octano de la gasolina y se comercializa bajo el nombre MTBE. Sin embargo, actualmente se está abandonando su uso, porque debido a su relativa alta solubilidad en agua, ha contaminado gravemente los acuíferos en algunas localidades por filtraciones de los depósitos subterráneos. Hablaremos ahora al respecto de los aldehídos y las cetonas, los cuales son grupos funcionales en la química orgánica. Primero que nada, los aldehídos, también conocidos en la química como CHO, son un grupo funcional en el cual su centro más reactivo e importante es el carbonilo. Estos se obtienen de la deshidratación u oxidación de un alcohol primario y forman parte de una amplia lista de grupos funcionales en el cual su centro principal pues es el carbonilo. El aldehído se caracteriza por un carbono doblemente enlazado a un oxígeno, al otro extremo enlazado a la cadena principal y junto a él un enlace de hidrógeno. Esta estructura siempre se mantendrá en todos los aldehídos. Por ejemplo, el dimetilpentanal. En su estructura, el aldehído, con las características ya mencionadas anteriormente, siempre va a constituir el carbono 1 de la estructura. De allí se seguirá enumerando hacia el otro lado, que finalmente pues sumarán 5 carbonos. Por lo tanto, se designará el sufijo penta y la terminación nal, ya que es el sufijo que caracteriza a los aldehídos. Y para finalizar esta estructura, tiene 2 apéndices en dirección a metiles, y ya que son 2, será un dimetil. Así que la estructura tendrá el nombre de dimetilpentanal. Las cetonas, por su parte, son conocidas en la química como CO. También tienen un grupo funcional cuyo centro igual es el carbonilo, por lo tanto están emparentados. Estos, al igual que los aldehídos, se obtienen de la oxidación de un alcohol, solo que en este caso de un alcohol secundario. La diferencia en su estructura es que la cetona está enlazada por ambos lados a la cadena principal y en uno de los lados libres doblemente enlazado a un oxígeno. Demos un ejemplo de cetona, el 3-pentanona. Como esta cetona es simétrica, se puede numerar de cualquiera de los extremos. Por ambos lados habrá igualmente 5 carbonos, así que daremos el sufijo penta. Y ya que en 3 carbonos se encuentra el grupo funcional cetona y el sufijo característico de este es ona, le daremos el nombre que ya se había mencionado anteriormente, 3-pentanona. Estos compuestos, el aldehído y las cetonas, abundan en la naturaleza. Algunos ejemplos de ello serían
el benzaldehído, o mejor conocido como aceite de almendras, el cinamaldehído o esencia de canela, la acetona, que es la más importante de las cetonas, el cual es un líquido volátil y muy inflamable, aunque también es un buen disolvente, mayormente utilizado y mejor conocido por las señoritas como disolvente de barniz para uñas. El betainona o esencia de violetas, o la muscona, que se obtiene de la glándula odorífera del venado almizclero, o sea, de su sudor. Y es mayormente utilizado como esencia para perfumería. Para finalizar, una nota importante sobre la reactividad de estos dos grupos es que su orden de reactividad es el aldehído más el reactivo de la acetona. Esto ocurre dado a la mayor exposición del aldehído frente a la molécula nucleofílica, que son las que atacan a los electrófilos como el carbonilo. A los compuestos que contienen el grupo carboxilo, abreviado con COOH o CO2H, se les denomina ácidos carboxílicos. El grupo carboxílico es el origen de una serie de compuestos orgánicos entre los que se encuentran los haluros de ácido, los anhídridos de ácido, los ésteres y las amidas. En la siguiente figura podemos observar en color rojo la estructura básica de los ácidos carboxílicos. En color negro y simbolizado con la letra R, se hace referencia a cualquier otro compuesto orgánico unido con la estructura principal para que pueda ser llamado un ácido carboxílico. Primero hablaremos de los compuestos llamados ácidos grasos, llamados así porque en él se puede obtener muy fácilmente compuesto de peso molecular alto de este tipo a partir de las grasas y aceites naturales. Si en una misma molécula hay dos grupos carboxílicos, el ácido es llamado ácido dicarboxílico. Como podemos observar en la siguiente figura, todos los compuestos están unidos a la estructura principal del ácido carboxílico. Pero en el caso del ácido dicarboxílico y el ácido aromático dicarboxílico están unidos dos cadenas de su estructura principal. Como muchos derivados de los ácidos carboxílicos, se obtienen sustituyendo de los grupos hidroxilo por grupo metilo, y este es denominado grupo acetil. Como podemos recordar, el grupo hidroxilo es un grupo formado por un átomo de oxígeno y otro de hidrógeno, y el grupo metilo está compuesto por un átomo de carbono y 3 átomos de hidrógeno. Como podemos observar en la siguiente imagen, la estructura principal del ácido fue sustituido el OH por CH3, formando así un ácido acetil, que en este caso fue la transformación de un ácido salicílico a un ácido acetil salicílico, o mejor conocido como aspirina. Ahora hablaremos de los ésteres. Los ésteres se forman a partir de condensar ácidos con alcoholes y se nombran como sales del ácido del que provienen. Se puede considerar que se forman por la eliminación de H2O entre las dos moléculas. Como podemos observar en la siguiente imagen, tenemos la condensación de un ácido y un alcohol, en el cual el hidrógeno de la estructura principal del alcohol se junta con el OH de la estructura principal del ácido, formando así la molécula de H2O y su eliminación. Los ésteres son utilizados en perfumes y en la fabricación de sustancias que dan sabor a las industrias de pastelería y sus refrescos. Por otra parte, si se calienta una sal de amonio de un ácido carboxílico, se elimina agua y se forma una amida. Recordamos que la amida es cuando se sustituye el OH por NH2 o NHR. Si la amida se calienta con un agente deshidratante fuerte como el P4H10, se pierde más agua y se obtiene un producto final denominado un nitrilo. Los nitrilos son compuestos orgánicos que poseen un grupo de cianuro como grupo principal. Su estructura principal está conformada por un triple enlace de nitrógeno con el carbono. Como podemos observar en la siguiente imagen, tenemos el acetato de amonio al cual se le aplica calor y se elimina agua. Tenemos como resultado la acetamida. Posterior a esto aplicamos el deshidratante P4O10 y energía calorífica para eliminar aún más agua, formando así un enlace triple de nitrógeno con el carbono. A esto se le llama nitrilo, que en este caso sería el acetonitrilo. Polímeros. Para saber la aplicación de los grupos funcionales es necesario conocer a los polímeros. ¿Qué es un polímero? Es un proceso mediante el cual las moléculas simples, iguales o diferentes
reaccionan entre sí por adición o condensación y forman otras moléculas de peso doble, triple, etc. ¿En qué se aplican estos polímeros a la hora de llevar a cabo ingeniería civil? Existen varios tipos. Fibras sintéticas. Dado que las fibras naturales tales como el yute, el algodón, son biodegradables, se han creado una serie de fibras para su empleo en los geotextiles y otros usos en construcción con alta durabilidad. Las principales son las siguientes. El sarán. Se obtiene del etileno procedente del petróleo y del cloro de la sal común. La resina se estira para obtener fibras de una gran resistencia a tracción. No le ataca la humedad ni los ácidos, disolventes orgánicos, bacterias, hongos o la luz. Se puede teñir para usarlos en tapicerías y cordelería. El nylon. Son amidas polimerizadas, poliamidas PA, que forman fibras de gran resistencia y dureza. Su tensión de rotura es de 5000 kilopondios sobre centímetro cuadrado y su alargamiento del 22%. Es resistente al calor, pues no pierde resistencia cuando es mantenido 3 horas a 200 grados. Es una resina moldeable, como los termoplásticos. Se usan engranajes, cojinetes, cremalleras, palas de ventiladores, etc. El polioximetileno. Es un polímero conocido también como resina acetálica. Tiene una gran resistencia mecánica como un buen coeficiente de rozamiento. De buena resistencia química que no presenta absorción de agua, por lo que puede sustituir a las poliamidas, el nylon, con ventaja. Tiene un efecto de resorte extraordinario, por lo que se usa en muelles, ballestas, etc. Fibras minerales. Digresión. El interés de estas fibras reside en su empleo como tendones para el hormigón, pretensado sustituyendo al acero. Primero, fibra de vidrio. Se fabrica a partir de los componentes tradicionales del vidrio, sílice, cal, alúmina y magnesita, a los que se añaden ciertos óxidos. Fundida la mezcla a 1550 grados Celsius, se pasa a través de las placas perforadas de platino y rodio. Esta fase proporciona hilos de 1 milímetro de diámetro, que son posteriormente estirados mecánicamente para dar filamentos de 5 a 25 micras. Existen 3 tipos de vidrio. Tipo A, que se refiere a un refuerzo de gran resistencia química. El vidrio tipo B, de gran durabilidad y propiedades eléctricas. Y el vidrio tipo S, de alta resistencia a tracción y estabilidad térmica. Fibras AR, alcali resistente. La fibra de vidrio utilizada como refuerzo de hormigones y morteros es la AR, alcali resistente. Es 10 veces más resistente que el polipropileno, lo que equivale a 3 o 4 veces la resistencia del acero. Fibra de carbono. Se fabrica a partir del poliacrilonitrilo, PAN, y el MPP, que son llamados precursores. El primero es una fibra sintética y el segundo procede de la destilación del carbón. Los filamentos tienen un diámetro entre 5 y 8 micras y se presentan en mechas de 5000 y 12000 filamentos. Hay 3 tipos de fibras de carbono: la fibra tipo 1, que es la más rígida; la fibra tipo 2 es la más resistente; la fibra tipo 3 es la más barata con resistencia aceptable. Fibras de arámida. Son fibras orgánicas sintéticas en las que las cadenas moleculares son alineadas y rigidizadas por anillos aromáticos con uniones de hidrógeno. Su módulo de elasticidad se sitúa entre 60 y 130. Se utilizan en paracaídas, refuerzo de neumáticos, cordaje de alta resistencia. Es 5 veces más resistente que el acero y tiene un altísimo módulo de elasticidad. Los elastómeros. Los elastómeros o cauchos sintéticos son polímeros con propiedades similares a las del caucho natural. Su macromolécula original es el isópreno, y la evolución del conocimiento de sus procesos está permitiendo sustanciales mejoras en sus características mecánicas. La condición del elastómero la proporciona la propiedad de alta deformación elástica, entre 300 y 800%.
Las resinas son polímeros plásticos utilizados como matrices de materiales compuestos. Las resinas fenólicas son polímeros resultantes de la reacción de un fenol y un aldehído. Se preparan a partir del fenol cresol o silenol con el aldehído fórmico. Fueron las primeras resinas termoendurecibles utilizadas industrialmente. Llevan cargas o refuerzos de fibras. Sus principales propiedades son excelentes características eléctricas, buena resistencia a temperaturas elevadas, muy buena resistencia al fuego, resistencia al choque, resistencia a la abrasión, buena resistencia al ataque químico, excelente adhesión a otras resinas, además de una estabilidad dimensional. Se pueden presentar en polvos, en solución o líquidas, con un cierto porcentaje de agua.